Hola a todos, bienvenidos a la serie de videos del diplomado Smart Grid, Eficiencia y Optimización. En esta ocasión trataremos el tema Auditorías energéticas con el subtema Introducción a las auditorías energéticas. A ver, auditoría energética. Yo quería comentarles que, a ver, la siguiente lámina, se los comento en la siguiente lámina. Ahí la siguiente lámina dice diagnóstico o auditoría energética. Se los puse a propósito porque en toda la literatura en inglés está como auditoría, pero aquí en México no sé por qué le da miedo a la gente y muchas empresas que hacen este tipo de trabajo le llaman diagnóstico, ¿no? Para que no te sientas invadido, pero en realidad de donde quiera es auditoría. Es Energy Audit, como diríamos en inglés, ¿sí? Audit. Ok, entonces las definiciones, les puse dos, otra igual del libro que tenemos por este lado, la segunda, que es la guía de gestión de energía, y es una auditoría que identifica cómo la energía se utiliza en la planta e identifica alternativas para reducir su costo. Y el otro es de otro librito que no traje, pero que es un manual de auditorías. Y dice, puede ser definida como el proceso de evaluar cómo un edificio o planta utiliza la energía para identificar oportunidades de reducir el consumo. Básicamente es lo mismo, ¿no? Vamos adelante. Hay dos enfoques en este mundo, ya lo empezamos a platicar. Uno es hacia los edificios y el otro es hacia las plantas industriales. Y nos interesan dos cosas diferentes. En los edificios principalmente, y no porque sea lo más interesante, sino porque no tienen la otra parte, nos interesa iluminación, calefacción, ventilación, envolventes también, el recubrimiento de los edificios es bien importante. Y en las plantas, lo mismo anterior, pero con menos relevancia que el proceso productivo, y en el proceso productivo es donde dice más oportunidades, aunque es correcto el comentario que hicieron hace rato, es donde menos o más difícilmente van a dejar que un auditor o que un gestor de energía meta la mano, ¿no? Pero si la decisión viene de la alta dirección, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, si hay un convencimiento de que en el proceso productivo puede haber ahorros a nivel directivo, el convencimiento, pues ya sería más fácil. El tema es que hay estos dos enfoques. Muchas empresas de eficiencia energética en México se dedican a los edificios. Es muy rara la empresa que realmente se dedique a procesos industriales. Hay muy pocos ingenieros en este tema especializados en México. O sea, de hecho, ni siquiera comentamos hace rato en las carreras fuertes en el tema. Yo creo que los que más trabajan a nivel académico, perdón, académico en el tema, gracias, es en el TEC de Monterrey. Y los ingenieros del TEC de Monterrey probablemente tienen más experiencia en este tema. Pues que hay que especializarse por giro, ¿no? Sí, es muy por giro. Así es. Y bueno, en Monterrey hay mucha industria, ¿no? Aunque no hay tanto en México todavía, ¿no? Hay mucho camino por hacer. Y estas auditorías varían en cuanto a su complejidad y a su profundidad. Desde apenas me asomo un poquito implemento mecanismos computarizados para el análisis y gestión de las oportunidades de ahorro de energía. Entonces van en el nivel 1, 2 y 3 de acuerdo a un estándar que propone o a bibliografía, a propuestas desde hace algunos años ya documentadas de una asociación ASHA, que es la Asociación de Ingenieros en Energía de los Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver en qué consisten estos tres niveles. Aquí, además de los tres niveles, puse otras auditorías que ayudan también a entender el tema. Hay unas auditorías comparativas, que es la que platicamos hace un rato, que de acuerdo a una serie de indicadores que podemos obtener, comparamos edificios similares o industrias similares o plantas similares y vemos qué tan bien o qué tan mal estamos contra el mundo, ¿no? O contra nuestros pares en algún estado, algún país, etcétera, ¿no? Entonces, hay índices, por ejemplo, el índice de uso de energía,
Está también el índice de costo de energía, que son los más usados. Y como se imaginarán, el índice de uso de energía tiene que ver con la energía que uso por metro cuadrado al año. Y el otro es lo que gasto, el dinero que invierto por metro cuadrado al año, el dinero en energía, ¿no? Y esos son como los más comunes en una auditoría comparativa. Ahorita vamos a ir a más detalle del tema. Vamos a pasar a las de los niveles. Del primer nivel es una que le llaman de análisis de recorrido y tiene como dos cosas importantes. Una es analizar las facturas eléctricas, las facturas de energía. O sea, si hablamos de energía eléctrica, pues serían los recibos de CFE, pero no nada más el último, sino hay que analizar un periodo larguito, al menos un año. Y el otro tema que tiene este tipo de auditoría es simplemente es un recorrido. O sea, hago una exploración visual, tomo nota de lo que encuentro y sobre de lo que se ve y de los análisis de la información histórica de consumos se emiten las recomendaciones, que pueden ser muy generales, por ejemplo, desde el punto de vista de iluminación o de aire acondicionado, sin meterme al proceso productivo de las plantas, ¿no? Luego la auditoría de nivel 2 hace lo de la 1, más es un sondeo más profundo y hace un análisis más profundo, ya al proceso concreto de lo que hace esa empresa, ¿no? Dice, este tipo de auditoría incluye realización de cálculos económicos. Esta, por ejemplo, incluye ingeniería económica, o sea, evaluación económica de proyectos. Aquí sí tendría que yo entender lo que hemos visto en otros cursos del valor presente neto, payback, etcétera, etcétera, ¿no? La TIR y cómo estos indicadores financieros me van a ayudar a determinar si la inversión en una oportunidad de ahorro de energía es buena o no. ¿Qué más? Pues se identifica consumos actuales, pérdidas, por ejemplo, aquí ya se hacen balances de energía, en la otra no tanto. En la otra no, en la otra es visual y de los consumos que hay en papel en las facturas. Y luego la tercera es como la más completa y es una auditoría que incluye la realización de modelos computacionales para determinar el consumo de la energía anual o en general, para modelar el comportamiento energético de una instalación y poder afinar las estrategias de ahorro o de administración de energía. Se utilizan modelos computacionales. Y esa es la auditoría de nivel 3. Ya habíamos hablado también de las comparativas, pero también hay otras que se llaman de grado de inversión, que son las de tipo 2 y 3 que implican inversión. Y pues ya se imaginarán, todo este tema de modelado económico, ingeniería económica va ahí metida también. Y luego hay las que se llaman auditoría principal, o máster en inglés, que son... sí, esta implica, por ejemplo, el cumplimiento de códigos, ¿no? Regulación o programas de mantenimiento de equipos. Se va más allá que nada más la parte energética de recomendaciones de lo que veo, sino que busca a lo mejor certificarse, cumplir códigos, etc. Códigos como nuestro código de red, ¿no? O algunos otros códigos de energía. En Estados Unidos es muy común que haya diferentes códigos. Aquí como que estamos menos acostumbrados al tema y apenas nos han acostumbrado al código de red. Los objetivos de las auditorías básicamente es identificar claramente los tipos y costos de la energía, comprender cómo se usa y ahí hasta debería decirse, yo le puse amablemente cómo se pierde, pero se debería decir y cómo se desperdicia la energía. No. Identificar y analizar técnicas operacionales mejoradas, equipo nuevo, procesos nuevos o tecnologías nuevas y realizar el análisis económico para evaluar las diferentes alternativas de ahorro. ¿Qué tipo de todas estas, cuál elegir? Pues en esencia, empezar de lo más básico a lo más complejo, eso como regla principal. Pero ya después de esa, pues depende mucho de qué tanto se le quiere invertir, ¿no? Si tienes bien involucrada la alta dirección y no tienen problema por hacer una inversión, pues entonces a lo mejor haces la de nivel 2, la de 1 y 2. Si no, si apenas vas empezando, tienes que generar confianza, pues nada más haces la 1
vas avanzando. Es lo mismo que nos comentabas en Triángulo, ¿no? O sea, no vas a llegar a decir, tú vas a hacer una auditoría máster porque necesitas una capacidad de tanto. Una primera, nivel 1 y conservamos energía. Así es, a lo mejor algo de iluminación. Vi que tienes todavía lámparas incandescentes, mira, mete LEDs, o vi que se va la gente de la oficina y está todo prendido, ¿no? Esa es la de nivel, sobre esa te vas al principio, ¿no? O ya en la nivel 2, a lo mejor dices, bueno, los aires acondicionados, los equipos que utilizan motores, pues mételes variadores de frecuencia en lugar de otro tipo de controles mecánicos que te fastidian la eficiencia, ¿no? Así lo vas haciendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiere decir que no lo dije tan mal y estoy contento. Y bueno, la parte angular o principal en cualquier auditoría, no sé, empieza con el nivel 1, pero siempre lo tenemos que hacer, es esto del análisis de las facturas, ¿no? Y esa factura de ese lado la conocemos, ¿no? Es la de la CFE. Los 12 meses al menos anteriores, pero si se pueden ir atrás, mucho mejor. Agarran la información, la meten a su computadora y a su sistema sofisticado de Excel, ¿no? Y en Excel, el Excel maravilloso, y ahí se puede hacer todo el análisis, ¿no? ¿Qué dice ahí? Las facturas muestran el uso, bueno, ya sabemos que muestran. Desperdicios, que te pueden ayudar a ubicar desperdicios, pérdidas. En este tema eléctrico, bueno, ustedes ya sé que están pensando en potencia, ¿no? Y a lo mejor el factor de carga de la planta, pues es importante revisar el factor de potencia, ¿no? Y ahí en factor de potencia es muy fácil implementar algo de bancos de capacitores para resolverlo, pero no nada más eso, ¿no? Hay un montón de cosas más que se pueden hacer. Lo importante es empezar por aquí, análisis de las facturas. Luego, ¿qué vemos en esto? Pues, consumo eléctrico, demanda, factor de carga, factor de potencia, energía anual rolada. ¿Quién se conoce ese concepto de energía rolada? Energía anual rolada. Ajá. Es que puede ir por la consiguiente que ahora le llaman. ¿Nos ayudas a explicarlo? Bueno, la potencia, la componente acerca de la potencia rolada, lo que se hace es que toman del perfil del cliente, tomas los tres primeros, sacas el promedio y lo multiplicas por 2. Entonces ya vas sacando hora por hora la potencia rolada. Ok. Pues quedó claro. ¿Cómo se va moviendo en intervalos? En intervalo de tiempo, ya sea cada 5 minutos o por hora, ya lo vas viendo por periodos. Puede ser un mes, o sea, con el Excel ya no puede. Ok. Pero en base a sus consumos, ya sacas la potencia rolada. ¿Y como para qué nos serviría tener esa información? Sobre todo para ver la capacidad en la que está manejando el cliente, potencia anual. ¿Cuál es su máximo? Porque es a fin de cuentas lo que se le compra. Exacto. Y que ya no hay demanda facturable, sino se le manda máxima coincidencia. Ok. Y por eso también toda la gente está, sube muchísimo. Y porque antes no hay la ya te están cobrando la relación. Ok. Bueno, pues lo bueno es que tenemos expertos aquí. Pero bueno, vemos el recibo, vemos todo esto, y hay que hacer algunos análisis adicionales, ¿no? Como esto, ¿no? Que acaban de comentar los compañeros acertadamente, pues tienes que conocer con mucha precisión el esquema tarifario de donde estés, ¿no? Si estás en México, pues en México, la región, o sea, como todos sabemos, bueno, la tarifa tiene que ver con si es punta, intermedia, base, estacional, si es horario de verano, no es horario de verano, si es, etcétera, ¿no? O sea, tienes que ser un experto en la tarifa, pero no, aquí hay que generalizar un poquito más. Aquí pusimos la eléctrica, pero pudiéramos meter gas, ¿no? Tienes que saber también cómo está el tema de los precios y tarifas del gas. Y si consumes diésel o combustible o alguna otra cosa, pues tienes que conocer ese mercado, ¿no? Para poder hacer un buen análisis. Muchas de las plantas en México que podrían consumir gas, por ejemplo, en sus calderas todavía consumen combustible, ¿no? Entonces, ese mercado también es muy importante. ¿Qué más?
Determinar los costos exactos, temas de cargos, por ejemplo, que de repente se van como eso de la demanda, factores de potencia, etc. Y este desglose también permite los cálculos más exactos para los ahorros de las oportunidades de ahorro, tales como si voy a usar equipos de alta eficiencia o programar actividades en la planta o en la empresa en horarios fuera de punta. O sea, ese tipo de análisis no necesito un instrumento de medición, llegar con el pirómetro, manómetro y todos los instrumentos de medición de un ingeniero en energía para hacer la auditoría. O sea, simplemente en el escritorio pueden empezar a surgir un montón de oportunidades de ahorro de energía, ¿no? Luego, o sea, en orden, ¿no? Hice mi análisis de las facturas en el escritorio y me doy la vuelta, ¿no? Me doy la vuelta por la planta, es estos pasos de auditoría in situ, que es identificar el diseño y horarios de operación de las instalaciones, ¿no? O sea, cómo está el comportamiento de la planta desde el punto de vista, o la planta o el edificio, desde el punto de vista de operación y lo caso con la gente, ¿no? Horarios y jornadas, ¿no? O sea, no tengo prendida la planta o los edificios sin gente, ¿no? Hacer un inventario de todos los equipos, y no de los equipos de trabajo, ¿no? De todos los equipos que consumen energía, ¿no? De los sistemas, de todos los sistemas que pueden consumir energía, y dentro de los sistemas, de los equipos de esos sistemas, ¿no? Y lo que les decía hace un momento, ¿no? Determinar el patrón de operación del edificio para determinar las necesidades anuales de calentamiento, de refrigeración, de iluminación, de lo que sea, conforme a esos patrones. Y realizar un inventario de iluminación en todas las habitaciones. Si ven, esta sigue siendo simplona, ¿no? O sea, no fui a medir los gases de combustión de la caldera, ni nada por el estilo. Apenas es, después de ver facturas, doy un recorrido. Pero aquí ya tengo un listado de equipos que es como una parte importante de esta primera inspección entre visual y aproximación a la información, ¿no? La lista de equipos de las instalaciones y revisarla antes de iniciar la auditoría. O sea, de hecho, hago la visual, tengo los equipos, más bien primero tengo la lista de equipos para poder ir a hacer la visual, pero podría servirme una para complementar la otra parte. Identificar todos los grandes equipos consumidores de energía. A ver, así como que de memoria ya hay algunos, pero, o sea, calentadores, unidades de aire acondicionado, equipo relacionado con el proceso. ¿Qué es equipo relacionado con el proceso? Motores, los periféricos. Sí, principalmente motores, válvulas, bombas, ventiladores asociados al proceso, ¿no? Al proceso industrial de lo que se trata, ¿no? Generalmente este proceso pues, empieza con calderas o pues por el estilo, calentadores. Pero vamos no siendo tan industriales. Por ejemplo, en este edificio, ¿cuáles serían los principales consumidores de energía? Los aires acondicionados. La iluminación. Ajá. Luego los elevadores, ¿no? Los motores de los elevadores. Las bombas para los sistemas hidrosanitarios. Así es, hidroneumáticos. O sea, esos son los equipos, como ven, contamos 5, o sea, es lo que hay que ir a ver. Sí. Y si son edificios de temas de cómputo, por ejemplo, que hay centros de datos, también hay que revisar. Listar todos los consumidores de energía con sus horas anuales de uso y eficiencias. Así de memoria, ¿cuántas horas tiene el año? 8.760. Entonces sacamos como factorcitos de planta, ¿no? O sea, tenemos que ubicar por cada equipo qué tantas horas está prendido en el año, ¿no? ¿Qué tanto lo ocupamos en el año? ¿Qué tanto lo deberíamos de ocupar? Por ejemplo, si estamos hablando de iluminación y adquirimos focos o no sé, fluorescentes, ¿no? El tiempo de vida, el periodo de vida útil de un foco, de una de esas lámparas, pues a lo mejor son 22,000 horas, ¿no? Por decirles un número más o menos aproximado, sí es por ahí, ¿no? Está prendido 22,000 horas. 22,000 horas de uso, si lo estamos usando o no lo estamos usando, ¿no?
Entonces, si lo apagamos cuando no hay gente en el edificio, pues de esas 22,000 rinden mucho más años, ¿no? Entonces, sí es muy importante que hagamos un perfil de uso de cada equipo para poder usarlo también y analizarlo en sus oportunidades de ahorro de manera más eficiente, ¿no? Vamos a ver más a detalle todas estas cosas. Y bueno, la lista de equipos y los datos sobre el uso operacional proveen entendimiento de cómo se consume la energía en las instalaciones. Vamos a ir más adelante. Ahí voy. Y estos son, hace rato contábamos 5 o 6, pero estos son los 10 principales sistemas a revisar o a auditar. El envolvente de los edificios, y ahora que todo lo tenemos como vitrinas, pues calentamos de más los edificios y luego hay que estarlos enfriando, ¿no? El envolvente es muy importante. Estos sistemas HVAC, ¿no? De calefacción, aire acondicionado, los chillers, todo el tema del aire, aires lavados, todo esto. Sistemas de alimentación eléctrica, esto principalmente para instalaciones grandes que tienen plantas de media tensión, alta tensión, inclusive hasta donde no las hay, ¿no? Todo el tema eléctrico generalmente implica muchas oportunidades de ahorro, iluminación, y ya en la parte industrial, calderas y vapor, agua caliente, incluso en edificios o industrial, aire comprimido en industrial principalmente. El aire en las plantas se ocupa mucho aire comprimido, y el aire comprimido generalmente se fuga por todos lados, ¿no? Entonces ahí hay oportunidades de ahorro muy, muy interesantes. Motores, los motores también tienen mucho que se les pueda ahorrar. Equipo de proceso, ya empezamos a hablar de ello, que también son motores, pero también hay válvulas o ventiladores, hay muchas cosas. Sistemas de agua y alcantarillado, principalmente los motores que lo mueven, pero no nada más eso, ¿no? Hay más temas. Bueno, esto lo vamos a platicar ahorita más adelante. En un par de sesiones más, quiero que nos metamos a profundidad a alguno de ellos. Y se los quiero dejar que los escojan, porque son muchos, no vamos a poder ver todo, y algunos no son muy smart, ¿no? Entonces, ¿vamos a escoger uno o también? No. Entre todos seleccionamos para que nos ponen. De entrada, yo creo que todo lo que tenga que ver con electricidad hay que agarrarlo, ¿no? Entonces, envolvente, el edificio, pues no. Y si les interesa la termodinámica, lo hacemos, pero ahorita vemos. ¿Perdón? El sistema de calefacción. El HVAC no es tan tema eléctrico, pero sí lo quiero que lo vean porque es importante. Esto es muy importante en las empresas. Más alimentación eléctrica, iluminación. Yo propongo, ahorita si están de acuerdo. Motores. ¿Cuántos tenemos ya? Tenemos 4. A ver, agarren uno que no sea eléctrico, del que se quieran enterar, y a lo mejor va a ser la única vez que lo ven a profundidad en su vida. Calderas y vapor. Fíjense, vamos a hacer una cosa. Vemos calderas y vapor desde el punto de vista industrial, pero como bonus del diplomado, vamos a ver oportunidades de ahorro de energía en plantas térmicas, ¿no? Que es eléctrico el tema, ¿vale? Entonces ese se los voy a cambiar por entre caldera y vapor, pero en el circunscrito en el mundo de la generación de energía térmica, ¿no? Para ver cuáles son las diferentes oportunidades de ahorro, qué es lo que tendrían que estar haciendo los ingenieros de CFE de generación para que sus plantas sean más eficientes y que los nuevos competidores no les ganen el mercado. Bueno, desde el punto de vista tecnológico, sí, ya desde el punto de vista del mercado hay otras, pero desde el punto de vista de eficiencia energética, ¿vale? Es lo que vamos a ver también. Entonces ahí, a ver si no se me olvida ahorita. Se está grabando, sí. Vamos a platicar un poquito generales de esto, aunque les digo que nos meteremos a detalle. En el detalle sí vamos a hacer algo de ingeniería básica. A los que no son ingenieros lo van a entender muy bien. Y si no nos preguntan, y los ingenieros así muy metidos nos explicarán. Luego, bueno, entonces en orden, recibos, la inspección, el análisis
la relación de equipos, y lo que sigue ya es concretamente identificar, hacer una identificación preliminar de esas oportunidades de ahorro de energía. Ahorita más adelantito vamos a ver en general cuáles pudieran ser esas, ¿no? Pero bueno, de manera más general se requiere hacer de un buen conocimiento de las tecnologías. Aquí es importante eso, ¿no? Si no sabemos del tema, la verdad es que no vamos a encontrar ninguna oportunidad de ahorro. Sí se necesita o saber o acompañarse de un ingeniero especialista en cada una de esas tecnologías. De eficiencia energética disponibles para hacer el mismo trabajo con menos energía. Y curiosamente, muchas de las tecnologías de eficiencia energética como que se pueden ir aprovechando en diferentes esquemas o sistemas. Ahorita lo vamos a ir viendo. Durante la auditoría in situ, tomar nota de las potenciales oportunidades que son evidentes. Y regla general, creo que ya lo habíamos comentado, las de menor esfuerzo, aunque no sea tanto ahorro, y dejar al final las más costosas y que impliquen, aunque impliquen más ahorro. Preparar un informe, como todo tema de auditoría, como los auditores contadores hacen una auditoría en una empresa a la contabilidad y pues te generan un reporte. Aquí igual necesitamos generar un reporte con todo esto y debe estar muy bien armado. Bueno, ahí ese cuadrito rojito creo que básicamente dice que si vamos a hacer una auditoría a mi casa o a la casa de cualquiera de ustedes, a lo mejor pues les platico las oportunidades de ahorro y la pecera vale un poquito a la temperatura de los pececitos, no pasa nada, son tropicales, pero no los cocines y ahí le bajas un poquito, ¿no? O cambia a bombillas o focos de LEDs. Pero en una industria sí tienes que hacer un reporte súper completo y cada oportunidad documentarla técnica y económicamente, o sea, es una cosa muy bien, ¿no? Ese es el espíritu de ese cuadrito. Y entonces esto de que tiene que estar muy relacionado el esfuerzo con el resultado, ¿no? Las auditorías de mayor nivel, ya hablábamos de 1, 2 y 3 de nivel, normalmente requieren mayor esfuerzo ingenieril y mayor esfuerzo económico. Las de menor nivel, menor esfuerzo ingenieril y menor económico. Incluso para los ingenieros en energía nuevos o novatos, digámoslo así, o si nosotros nos queremos dedicar y no somos ni ingenieros en energía, pero queremos entrarle porque ya tomamos el diplomado, el módulo en el diplomado, pues la recomendación es pues, empiecen analizando los recibos, ¿no? Las facturas, dense una vuelta y a lo mejor propongan algo muy evidente en temas de comportamiento de conservación de energía. Y mientras más vayan generando especialidad en el tema, pues también vayan profundizando más en el nivel de las auditorías. Si no quieran hacer una de nivel 3, si no han hecho una de nivel 2 o de nivel 1. Puras cosas lógicas, ¿no? De sentido común. Pero ya cuando las ves escritas ya y las tienes ahí para consulta, ya tienen otro sentido, ¿no?